realmente, bueno, como lo han hecho durante toda la pandemia, no es una crítica a esto, sino una simple observación. Están manejando con mucho hermetismo, donde no se adelantan las medidas que puedan llegar a tomarse. Sí se había creado una expectativa de que había que esperar Semana Santa para no perjudicar lo que era la circulación de gente con fines turísticos, para no afectar desde el punto de vista productivo, económico, a un sector tan importante como lo es el turismo, y que después de eso iban a venir las medidas. La verdad es que nosotros seguimos con una postura firme, el intendente lo hace saber en los distintos grupos donde tienen posibilidad de comunicarse con autoridades provinciales o nacionales, de seguir peleando por la posibilidad de manejarnos en los distritos más acorde a la situación epidemiológica que existe en cada una de las localidades y no con un acto reflejo de que se toman medidas por la situación que se vive en el conurbano y nos afecta a nosotros. Tenemos la experiencia cuando fue el inicio de la pandemia, Rodrigo y Miguel, que ustedes recordarán que estábamos encerrados y con 0 casos. Era más un acto reflejo por el miedo a lo que podía llegar a pasar, por lo que realmente estaba pasando. Sí es verdad, no te equivocás, no faltás a la verdad al decir que están aumentando los números de casos, pero siguen siendo números razonables que están muy lejos de ser los picos que llegamos a tener. Así que bueno, tenemos tanta expectativa como la sociedad por ver qué es lo que se resuelve en el plano nacional y provincial con respecto a las próximas medidas. ¿Y cómo transcurrió esta Semana Santa en cuanto ya a las medidas que se habían dado a conocer con antelación al inicio de la misma, ¿no? Esto del cierre de actividades entre las 2 y las 6 de la mañana, esto de las reuniones de no más de 10 personas. Bueno, eso, me salió perdón, la vulgaridad. Eso la verdad que fue gratamente sorprendente ver cómo fue la conducta de la mayoría de la gente, de los propietarios de los bares y lugares gastronómicos que venían cerrando después de las 2 de la mañana, con un alto o casi total acatamiento. Creo que también no es solamente el acatamiento a la norma, sino que ya es una época del año donde quizás no es una práctica tan común que los bares estén llenos de gente hasta altas horas, como si por ahí lo es en la temporada estival, ¿no? Creo que eso contribuyó también. Pero estamos muy conformes no solo con eso, sino que no hubo, si bien se intentaron hacer ajustes del área de seguridad, no hubo al menos denuncias de fiestas clandestinas, como normalmente o vulgarmente se la denomina, cosa que también es alentador porque son actividades que pueden contribuir, todo haría suponer que contribuyen a que se aumenten los contagios en el caso de que una persona de los que participa de esta fiesta pudiera estar contagiado y en etapa de contagiar a otros, ¿no? Pero estamos muy conformes de cómo se dio la normalidad con respecto a eso. Con respecto a la circulación de gente, gratamente sorprendidos, y bueno, no estoy diciendo nada que la gente no haya apreciado, la enorme cantidad de turistas que recorrieron todas las localidades del distrito, todas las localidades. Tuve la oportunidad de dar 2 recorridas durante el fin de semana y realmente era sorprendente la cantidad de gente. Y eso es un soplo de aire fresco para quienes viven de eso, porque no traían coronavirus, traían nada más y nada menos que plata para inyectar al circuito que tanto estaba necesitando un sector tan alicaído como lo venía haciendo el turismo. Así que eso son datos más que positivos. Bueno, justamente, ¿cómo te va, Ezequiel? Buen día. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, hablando del turismo y de la repercusión que puede llegar a tener las nuevas medidas, desde ese ámbito también se está conversando y dejando en claro y ha quedado demostrado que el turismo no es lo que contagia el virus, ¿no? El turista generalmente viene con ganas de disfrutar, no de complicarse la vida, mucho menos de enfermarse. Y del otro lado está el prestador que ha tomado todas las medidas del caso para que esto no ocurra, ¿no? Es que es fundamental, y lo decíamos allá por no sé, julio, agosto, cuando ya veníamos insistiendo con que se permitiera una apertura controlada,
no estábamos equivocados. Perdón, no quiero pecar de soberbio y creer que éramos unos iluminados. Era una deducción, una cruza de sentido común con percepción social, que nosotros decíamos que era un rubro que, por favor, permítanme trabajar, que no iba a generar un crecimiento de los casos, y efectivamente fue así, y no va a ser la excepción ahora, siempre y cuando la gente se siga cuidando. Nosotros como municipio dimos el gesto, porque por ejemplo para este fin de semana extra largo que pasamos, había actividades programadas por la propia municipalidad, algunas de ellas en lugares cerrados, había programada una feria productiva muy interesante, hacerse en Sierra de la Ventana, y dimos el gesto de cancelarla. Seguramente perjudicó gente, sobre todo a los feriantes, seguramente, pero fue un sacrificio que nosotros hicimos para evitar que haya actividades que impliquen meter mucha gente dentro de un espacio cerrado. Pero después el resto de las actividades, como se dieron durante este fin de semana, estamos completamente seguros que no va a generar una disparada de los casos, y la gente está más que contenta que pudo trabajar. Así que me parece que en eso estamos más que optimistas, con que sería totalmente desubicado si de nación o provincia se toma alguna medida de cancelar la actividad turística, sabiendo que me parece que están no solucionando un problema, sino generando uno nuevo, que es el de meter y hacer caer al rubro turismo en esa máquina sin producir, que la verdad que perjudica de lo económico y enferma de lo psicológico a muchísimas familias del distrito. Ahora, de cualquier manera, Ezequiel, convengamos que el escenario no es el mismo que el año pasado, ¿no? Es decir, se está hablando de distintas cepas, algunas de las cuales todavía no se llegan a conocer del todo, y por otro lado, lo que dicen las autoridades, que se transmite a una velocidad realmente sorprendente, y es lo que más preocupa. Digo, ante ese escenario, las medidas de prevención por allí podrían tender a agudizarse. No, seguramente, pero a ver, está demostrado que la enfermedad, y esto vuelvo a apelar al sentido común, seguimos teniendo a veces excesos en algunos cuidados que son inconducentes, que no estamos previniendo la enfermedad. A ver, si nosotros limitamos las actividades sociales en lugares cerrados, es decir, nos quedamos a veces con las ganas de juntarnos a comer un asado con amigos, directamente, no indirectamente, directamente estamos favoreciendo a que las otras actividades, que son las que primero cancelan, porque a veces son comercios habilitados, puedan seguir trabajando, sabiendo que la gran mayoría de los contagios se dan por actividades que ocurren fuera de lo que es el circuito comercial. En la gran mayoría de los contagios, no lo digo yo, ahora sí tenemos el diario del lunes porque tenemos un año de experiencia. Cuando uno hablaba con una persona contagiada, el gran mayoría de los casos terminaba siendo por haber sido contacto estrecho de una persona contagiada, y que por lo general habían compartido un espacio social, una cena, un almuerzo, un desayuno o lo que fuere. Entonces, ¿por qué vamos a seguir castigando a los rubros comerciales que pareciera por lo visto que tienen mala prensa, como por ejemplo un bar, cuando los contagios quizás no se dan de esa manera? Entonces me parece perfecto de que nos cuidemos, me parece que hay que estar más atentos que nunca por las nuevas cepas, pero tenemos que seguir bañando de sentido común las medidas preventivas para no caer en medidas que terminen perjudicando más que beneficiando. Ezequiel, la terapia intensiva ya está al menos en funcionamiento. Hay ya personal. En su momento se había anunciado que habían contratado a terapistas de la región que venían de alguna manera a hacer guardias a Torquín, distribuyéndose todo lo que es la semana. ¿Ya está en condiciones de estar en funcionamiento la misma? Bien, estamos en breve, en estos días, calculo que en el transcurso de esta semana estamos anunciando la inauguración oficial de la terapia intensiva, lo que no implica que no esté operativa. De hecho, hace pocos días atrás se mantuvo ventilado a una persona que obviamente tenía un cuadro de salud muy grave, general. La persona terminó falleciendo, obviamente, pero en un hecho inédito, si se quiere, para la salud del distrito de Torquín, de manera efectiva y eficiente,
a esta persona los últimos días de vida pudo mantenérsela asistida en su respiración, así que es algo que bueno, no es feo decirlo porque es algo de lo cual uno se siente orgulloso a medias, porque simplemente uno tiene esa tranquilidad de saber que se ha crecido en cuanto a las prestaciones de salud, pero la verdad que no es alegría para absolutamente nadie el saber que hubo que asistir mecánicamente en la respiración de una persona, y máxime esa persona después terminó falleciendo por la gravedad de su enfermedad, ¿no? Pero sí el saber y llevar tranquilidad a la población que los médicos terapistas se están ajustando todos los detalles, y próximamente se va a anunciar la inauguración de algo fundamental si es que esto se complica. Acá vamos a hablar en criollo. Si esto se pone feo, es fundamental que nosotros podamos contar con esto, que implica un esfuerzo enorme de los contribuyentes, enorme de toda la estructura municipal, y una decisión política criticada, objetada, puesta en el tapete también últimamente, que pareciera que se dio una oleada de personas que opinaban negativamente con respecto al hospital, y nosotros no solamente ponemos la cara a la mejilla y decimos que estamos dispuestos a ajustar lo que haya que ajustar en el área de salud, pero además la gran apuesta es seguir creciendo, y la terapia intensiva es quizás la apuesta principal en salud desde la gestión del intendente Bordoni, que tomó la decisión política, contrario a la opinión de muchos, de que Torquín se merecía una terapia intensiva. Así que sí, estamos en condiciones de próximamente de tener operativo ese área del hospital. Y yendo en esa dirección, en su momento, el año pasado, se hablaba, cuando recién empezamos a escuchar el tema de la pandemia en la Argentina y demás, que, por ejemplo, en el caso de Bahía Blanca, que es una ciudad grande, si tenía su capacidad hospitalaria completa, iban a derivar. De hecho, en algunos casos pasó, no sé si en Bahía Blanca, pero sí en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, que derivaron de una localidad a otra gente para poder internar. ¿Puede llegar a ocurrir lo mismo en un caso de que las terapias, por ejemplo, de Bahía Blanca, ojalá no pase eso, pero bueno, digo, el hecho de que en Torquín se va a sumar una terapia intensiva con 5 plazas, ¿se puede, llegar a tener en cuenta por parte de la zona para que deriven gente aquí en nuestra localidad en caso de que se vean sobrebordadas en esa situación? La verdad que no le saco el cuerpo como de costumbre a las preguntas, pero es una pregunta que conteste lo que conteste, va a ser polémico. Esto te estoy dando más una opinión personal, que es la opinión o el criterio que existe en el área de salud, por una cuestión humanitaria. Ante la necesidad y habiendo disponibilidad, de ninguna manera se le pasa por la cabeza a un directivo del hospital ni a las personas que toman decisiones del Ejecutivo Municipal el negarle la atención a un paciente de otro distrito, sin importar de dónde sea, por una sencilla razón humanitaria. Nosotros vamos a tener una capacidad de terapia que suponemos y deseamos que sea más que suficiente para atender los posibles casos de necesidad de ventilación mecánica que pueda haber en el distrito. Porque vos me estás hablando de los 5 respiradores que van a estar disponibles, los 5 camas de terapia, pero siguen estando las habitaciones que ya están disponibles, que son 3 más, así que se amplía hasta 8 la capacidad de asistir mecánicamente a un paciente. Entonces, realmente nosotros, al menos en esta primer oleada de COVID, en ningún momento tuvimos a más de 3 o 4 personas con complicaciones respiratorias, así que nada haría pensar que ahora sea distinto. Así que espero haberte contestado y no le saco el cuerpo. No me parece que humanitariamente, más allá de que pareciera políticamente correcto, como que cuido solamente y priorizo a los habitantes de mi distrito, humanitariamente no se nos puede pasar por la cabeza negar la atención de un paciente. Una última, Ezequiel, una última por el día de hoy, seguramente en la semana te vamos a seguir molestando. A propósito de política, bueno, se ha dado a conocer una carta de repudio de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, donde en alguna medida justamente lo que se repudia son la decisión que adoptó el intendente con el hasta la semana pasada concejal Luis Castro. ¿Qué opinión te merece?
La verdad que, bueno, es otro tema, están con las preguntas complicadas hoy. No le saco el cuerpo tampoco. Son situaciones que se viven a diario en una estructura municipal donde hay 700 empleados. A diario existen movimientos en el cual un empleado que está trabajando en un área, a veces se le solicita, se le pide o se le ordena que trabaje en otro área. Es verdad que eso tiene que estar justificado, de hecho se justificó, y eso es lo que ocurrió. Lo que pasa es que toma una trascendencia política que para mí no debería tenerla. Entendemos que de a poquito nos vamos metiendo en un contexto político donde este tipo de cosas van a ocurrir. No voy a emitir juicio de valor sobre la acción o no de sacar un comunicado, ni la acción o no que se haya tomado desde la municipalidad. Simplemente decir que es algo normal, casi rutinario en un municipio, pero que como esto tiene un cierto costado político, pareciera que hace más ruido, pero no es más que eso, simplemente bajar los decibeles. Desde el municipio no hay intencionalidad de perjudicar, castigar, ni nada por el estilo. Son etapas que quizás se hayan vivido en este municipio, pero no es este el caso, y apelamos a que la política que ya se viene para este año electoral no enrarezca el aire de acá y podamos seguir disintiendo, discutiendo, no poniéndonos de acuerdo en montones de cosas, pero no meternos en una escalada de violencia política que tiene harta a gran parte de la sociedad, que no le interesa y que cada vez aleja más a la clase política del ciudadano común. Estamos acá para llevarle soluciones a la gente y no motivos para que estén discutiendo todo el día en la calle o en redes sociales. Así que simplemente eso es mi opinión, más del tipo personal que institucional. Sí, de cualquier manera, digamos que en el contexto político e incluso político partidista esto tiene una lectura, ¿no? O sea, se podrá estar de acuerdo o no, pero en definitiva la lectura la propia gente la hace. Seguramente, Miguel, pero me parece y me incluyo, como bicho político, tenemos una percepción donde creemos que hay muchísima gente que le interesa el debate político o el debate partidario. Yo digo que cada día que pasa, más personas descreen de la clase política en general y cada vez se aleja más y se convence más de alejarse cuando ve el tipo de munición que se usa de un lado y del otro. No estoy acá haciendo un juicio de valor como que hay una parte que tiene razón o no. No está en discusión, no es un juicio para arrimar prueba y dictar sentencia. Es un ida y vuelta político que me parece que lo tenemos que dejar para puertas adentro, para discusiones en una mesa. No podemos llevar al ámbito público de redes sociales algo que al menos no se intentó discutir en una mesa. Creo que eso es una falta de madurez, sea de qué parte fuera, el no sentarse a charlar en una mesa. A veces no se da el diálogo, pareciera que este es uno de los casos, no sé si se agotaron todos los intentos de intentar que haya diálogo, pero insisto, no le quiero dar más trascendencia que la que tiene porque hay cosas muchísimo más importantes que resolver en el día a día de un municipio. Sí, de cualquier manera, convengamos también, o sea, mirándolo desde afuera, obviamente, y un poco desde adentro, porque nosotros habitualmente vamos al Consejo Deliberante, hasta no hace mucho tiempo atrás, en realidad había mucha sintonía entre el intendente y los concejales. A partir de que Bordoni toma esta decisión, surgen todo un montón de cosas que como mínimo enrarecen el panorama y por eso digo, la gente tiene el derecho a veces de leer bastante finito este tipo de situación, ¿no? Sí, totalmente. Creo que en todas las relaciones humanas, con producto del paso del tiempo, se producen desgastes o situaciones de roce, y cómo manejamos esa situación de roce y de desgaste es lo que a nosotros nos convierte en un buen político o no, o en una persona que intenta no meterse en el conflicto. Hay gente que disfruta, pareciera, ¿no?, que disfruta el ámbito del conflicto, el ámbito de generarlo, de mantenerlo vivo el conflicto, o cuando se apaga generar uno nuevo, porque es un ambiente donde algunas personas, sin distinción de partido político, se sienten más cómodas. En mi caso, la verdad que si tengo la puerta del conflicto y tengo la puerta del diálogo,
sin dudarlo voy por la del diálogo, no me interesa en lo más mínimo, e insisto, esto es una percepción personal, la gente está harta de las peleas entre políticos por política. Creo que hay montones de cosas por resolver, algunas que se van resolviendo, por ejemplo, hoy hablamos de nada más y nada menos que una prestación de salud impensada hace un tiempo para nuestro distrito, que me parece que son los temas que tienen que estar en las principales carteleras, y el resto dejar que fluya y que se dé naturalmente.